Bendiciones con todos. Tema 186, las verdades de la palabra de Dios. Hoy la transfiguración de Jesucristo, parte 4, y utilizamos Mateo capítulo 17, versículos del 5 al 6, que dice: Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Mientras Pedro aún hablaba, se nos dice que una nube de luz los cubrió y oyeron una voz que salía dentro de ella. Repetimos, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Este relato de la nube que se aparece nos recuerda aquella nube que acompañó a Israel de día durante su éxodo a través del desierto. Escuche lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Era a través de esta nube que Dios se manifestaba a Israel en el monte Sinaí. Escuche Éxodo capítulo 19, versículos del 16 al 18. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Qué cosa tan maravillosa, el esplendor, la gloria del Señor. Fue en esta gloria, en esta gloriosa nube, que Moisés estuvo 40 días. Escuche Éxodo capítulo 24, versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Imagínese 40 días y 40 noches ver la gloria del Señor. Qué privilegio que tuvo Moisés. Esta misma nube descendió sobre el tabernáculo de reunión. Éxodo capítulo 24, versículo 18. Escuche lo que dice. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esta misma nube de Dios descendió sobre el templo el día que Salomón lo inauguró también. Escuche lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 5, versículos del 13 al 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa de Dios. ¡Qué espectáculo tan maravilloso! La palabra hebrea de donde se traduce nube en estos versículos es anán, y describe a una nube densa a manera de neblina, y lo más seguro es que esta misma nube estaba allí y su densa neblina cuando cubrió aquel lugar. Miren lo que dice Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta voz que se escuchó fue la voz del mismo Dios Padre, la cual le confirmaba a Jesucristo que estaba en el camino correcto. Escuché lo que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
Al escuchar esta voz, los discípulos tuvieron miedo y se postraron en sus rostros viendo a tierra. Dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. El camino de Jesucristo había sido confirmado. Miren lo que dice Mateo 17, del 1 al 9. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Después de todo esto, Jesús se acercó a sus discípulos y les animó a levantarse, ya que a lo mejor no se habían dado cuenta de que toda aquella experiencia de gran gloria ya había pasado. Aquel día Jesús había sido fortalecido para continuar su camino a Jerusalén, ya que la muerte le esperaba. Pero esto era necesario para cumplir con los propósitos por los cuales había venido a esta tierra. Por ello, Moisés y Elías, como representantes de la ley y los profetas, estuvieron con él para hablar acerca de su misión. Y no solo eso, sino la voz del mismo Padre lo confirmó, lo que hacía era su voluntad. Cuando bajan de aquel monte, el Señor les pidió que no dijesen a nadie lo que había pasado, sino que hasta que resucitara de entre los muertos. Repetimos el texto. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto fue así, ya que después de su resurrección, esta hermosa y gloriosa experiencia se contó a tal punto que hoy podemos edificarnos leyendo en los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas, y aún Juan y Pedro compartieron de este testimonio en sus escritos, como en Juan capítulo 1, versículo 14, y en segunda de Pedro 1, 18. ¿Qué les parece? Mire, tuvimos que hacer 4 videos, 4 partes, porque es un tema maravilloso. Cómo estos hombres experimentaron la gloria de Dios, vivieron, presenciaron la gloria de Dios. Y eso es maravilloso. Y como dijimos en los versículos anteriores, no le tengamos envidia. Más bien busquemos al Señor de todo corazón. Aceptémoslo, ¿sí? Cumplamos su palabra y lo veremos un día en la eternidad cara a cara. Y no solo un día, sino por la eternidad. Contemplar su hermosura, contemplar a aquel que se sacrificó, que derramó su sangre para salvarnos. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Sabe que todo mundo quiere llegar al cielo. Y eso es bueno. Pero no se llega por llegar. Dicen que hay escalones. Eso es mentira. No existen escalones. Sí existe un camino. El Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por mí se llega al Padre. Ni por ninguna religión, ni por ningún santo, ni por ningún apóstol, ni por ninguna iglesia. Solo por el Señor Jesucristo. Y por eso todos los hombres aquí presenciaron la gloria del Señor Jesucristo. Yo la quiero ver un día. Disfrutar, ver la gloria del Señor. Le animo a usted también que mañana quiera disfrutar de la gloria del Señor. Entonces, busque al Señor de todo corazón. Si quiere conversar, allí está el número de teléfono. Llámenos. Podemos conversar. En la experiencia del Señor podemos explicar, podemos otros textos bíblicos también que apoyan estas verdades de la palabra de Dios. Porque en los videos no tenemos mucho tiempo para hablar de todo lo que quisiéramos hablar. Entonces, les animamos en el Señor Jesucristo. Y le damos gracias al Señor por su palabra que nos fortalece, que nos bendice. Su palabra que nos ayuda, que refresca nuestras vidas, que alimenta nuestras vidas y tantas cosas más. Los bendecimos a ustedes también, que escuchan la palabra. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén. Y no se olvide de suscribirse al canal y anime que otros se suscriban. Reenvíe estos videos a otras personas también, para que también mañana experimenten la maravillosa gloria del Señor. Caeremos como muertos, sí, pero después seremos fortalecidos.
nos llenaremos de gozo al ver las maravillas del Señor. Que tengan un día lleno de bendiciones.